Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos físico-maníacos? El día de hoy vamos a hacer un examen de VAB. En concreto vamos a hacer el modelo del año, el modelo A del año de 2022, ¿ok? Justamente el último que ha salido. Bien, vámonos a la obra. Aquí tenemos el modelo. Como veis, el modelo os da un tiempo de 90 minutos, aquellos que vayáis a hacerlo en Madrid, y está compuesto por 5 ejercicios, ¿vale? Ante nada vamos a hacer una clasificación de qué va cada ejercicio. El primer ejercicio, como vemos, trata sobre el tema de campo gravitatorio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las fórmulas que engloban el campo gravitatorio. Las fuerzas gravitatorias, el campo gravitatorio, la energía potencial y la energía mecánica. Suelen ser las principales ecuaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La velocidad de escape, la velocidad orbital, se obtienen de todas ellas. Bien. El segundo ejercicio trata sobre los movimientos, el movimiento ondulatorio, ¿vale? Es decir, movimiento ondulatorio. ¿Ok? La física ondulatoria. ¿Vale? Y tendremos que tener en cuenta todas aquellas ecuaciones necesarias. Es decir, la ecuación de la oscilación, ¿vale? Que suele ser esta de aquí. ¿Okay? Veremos ya en concreto para este caso cómo es, ¿vale? Esta es la ecuación genérica de cómo oscila una partícula. Ahí, muy bien. Y tenemos que tener en cuenta la otra variable importante, que serían los términos de periodo, los términos de frecuencia, que es la velocidad angular, el número de onda y la longitud de onda, ¿vale? Por lo tanto, vamos a también tener en cuenta la velocidad de propagación, ¿vale? Que se definía, al final, la velocidad por la longitud que recorre entre un tiempo determinado en una onda. Bien, ahí está. Una onda, ahí está en la repetición, como vimos en el apartado de este curso de movimiento ondulatorio, una repetición de una oscilación. Por lo tanto, lo que recorre en una oscilación es la longitud de onda entre dos puntos que están en fase y el tiempo que tarda en hacer una oscilación es el periodo. Por lo tanto, definimos la velocidad de propagación como la longitud de onda a partir del periodo. Y además, esto lo podemos poner en función de la frecuencia angular o velocidad angular y el número de onda. ¿Ok? Estas son las ecuaciones principales que vamos a tener que tener en cuenta para hacer este problema. El tercero trata sobre campos gravitatorios. Campos gravitatorios. Y lo mismo, campo gravitatorio, que tenemos que tener en cuenta la fórmula de cómo se genera el campo gravitatorio, tanto para una partícula, la que genera una partícula, como la de un hilo conductor, ahí está, como las ecuaciones de la fuerza del campo magnético en cada uno de los casos. ¿Ok? Muy bien. En el cuarto trata sobre óptica geométrica. En concreto nos están preguntando sobre lentes convergentes. Óptica geométrica. ¿Vale? Ahí está. Y ahora después ya veremos las ecuaciones que implica que hay que utilizar en este problema. Pero tenemos que tener ya en la cabeza un poco las ecuaciones que engloban este tema, este bloque. Bien, y por último tenemos aquí es la física nuclear o el tema de física moderna, vamos a decirle así, porque es los últimos descubrimientos que se han hecho, por eso tiene ese nombre, ¿vale? En concreto nos preguntan sobre el efecto fotoeléctrico. Por tanto, efecto fotoeléctrico, tenemos en cuenta sus ecuaciones. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar por el primer ejercicio. Bien, nos sentamos, nos relajamos y analizamos bien los datos del problema. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer siempre es subrayar. Voy a utilizar el negro y nos dice la distancia de la Tierra al Sol, por lo tanto, fíjate ya, sistema Tierra-Sol, varía a lo largo de su órbita entre el punto más alejado, se llama Felio, tengo un amigo que se llama Felio, la verdad, un nombre muy bonito, que tiene esa distancia, y el punto más próximo, el perihelio. Por lo tanto, ya nos está diciendo que la órbita no es circular del todo, es elíptica, aunque vemos que la diferencia entre uno y otro
no es muy significativa, no es una elipse muy achatada, es muy circular. Muy bien. Y nos pregunta en concreto. Pregunta A. Nos dice, calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio. El trabajo. ¿Trabajo con qué letra se define? Con la W, ¿no? Perfecto. Trabajo realizado por el campo gravitatorio del Sol sobre la Tierra en el tránsito del afelio al perihelio. Nos está preguntando el trabajo que hace el Sol, pues el trabajo lo hace el Sol, ¿quién es el que mueve la Tierra? El Sol, ¿no? El trabajo que hace el Sol para llevar la Tierra del afelio a perihelio. Muy bien, perfecto. Hacemos un pequeño dibujo y vamos a ver qué sucede con este problema. Bien, tenemos aquí nuestra órbita. Vamos a dibujar ahora nuestro querido Sol, un poquito más pequeño, que si no va a ser demasiado grande. Ahí está. Muy bien. Y vamos a dibujar los puntos del afelio y del perihelio. Bien, el afelio es el punto más alejado. Por lo tanto, ¿cuál es el más alejado? Este de aquí, ¿lo veis? Vale, pues ese es el afelio. El punto más alejado del Sol en su órbita. Y el perihelio el más cercano. Vemos que tiene 2 perihelios y 2 afelios. Cogemos cualquiera de los dos, eso no nos importa. Punto y un punto. Muy bien, continuamos. Pues esto es el afelio y este es el perihelio. Y nos está preguntando el trabajo que hace de pasar de aquí a aquí, en este movimiento. Bien, lo primero que hay que analizar, ¿de dónde parte? Del afelio, punto inicial. De dónde acaba, en el perihelio, punto final. Bien, ya he hecho un esquema, ¿vale? Con la distancia del afelio y la distancia del perihelio. Nos está preguntando el trabajo. Pues nos vamos directamente a la expresión del trabajo. ¿Cómo hace un campo gravitatorio trabajo sobre otro cuerpo? La única energía, recuerda que el trabajo es energía, la única energía que le puede transmitir por gravedad es debido a su energía potencial gravitatoria, ¿vale? Entonces sabemos, a través de esta fórmula, que el trabajo es menos la variación de energía potencial. ¿Por qué menos? Es fácil. Imagínate que yo soy el Sol. Si yo hago un trabajo, yo muevo algo, estoy perdiendo energía, estoy ganando, estoy perdiendo. Por lo tanto, si el trabajo es positivo, este es negativo y viceversa. Si ahora el que yo no muevo, si mueven los demás, por lo tanto yo hago un trabajo negativo, no estoy haciendo trabajo y gano energía porque el trabajo lo está haciendo otro, ¿vale? De manera natural el trabajo siempre lo hace o el propio partícula se está moviendo y se aleja o alguien que lo empuja, ¿vale? Pero siempre que haga el trabajo del Sol, o en este caso cualquier cuerpo celeste, el trabajo va a ser positivo, ¿vale? Porque le está haciendo el propio Sol. Muy bien. Por lo tanto, para poder calcular esto, vamos a tener que calcular la variación de energía potencial. Bien, ¿cómo es la energía potencial? Pues la energía potencial sabemos que con la fórmula se describe de esta manera. Es menos G por la masa del cuerpo grande por el cuerpo que está siendo atraído partido por la distancia en la que se encuentra. Esta es la del Sol y esta es la de la Tierra. Ok, perfecto. ¿Cuál sería la energía potencial? Ahí está. ¿Cuál sería la energía potencial inicial? Pues la energía potencial inicial sería lo mismo, es decir, la masa no cambia, por la distancia inicial. ¿Y cuál es la distancia inicial? La inicial está en el afelio, por lo tanto es la distancia en el afelio. ¿Y cuál sería la energía potencial final? Pues la final sería lo mismo, pero en vez de la distancia encontrarse la del afelio, la del perihelio. Muy bien. ¿Cómo sería entonces esa variación que queremos calcular? Pues la variación, simplemente recordamos que la variación es la final, siempre cualquier variación es el valor inicial, el final, menos el inicial. Por lo tanto, hacemos esta resta. Y vamos a hacer la energía potencial final es menos G por la masa, distancia del afelio, menos, cuidado con este menos, no nos equivocamos porque la energía potencial es negativa, menos, otra vez G, M, distancia del perihelio. Como vemos que tiene menos y menos, se nos va a más y se nos quedaría la expresión de esta manera. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Genial. Menos y más. Por lo tanto, podemos sacar, ya simplemente es sustituir los valores porque tenemos la masa del Sol, la masa de la Tierra y estas distancias.
Por lo tanto, simplemente es sustituir. Pero vamos a hacer un pequeño despeje para hacerlo más fácil. Se quedaría despejando la G, la M y la M, que son constantes en ambos dos, se nos quedaría la distancia del perihelio menos la distancia del afelio. Muy bien, ¿cuáles eran las distancias? Pues según vemos aquí, la distancia era 1,52 para el afelio, pues ya está. Distancia del afelio era 1,52 por 10 elevado a 11 metros, está en el sistema internacional, no hay que cambiar nada. Y la del perihelio, el punto más cercano, era de 1,47. Pues ponemos 1,47 por 10 elevado a 11 metros. ¿Ok? Y sustituimos. Al sustituir aquí, fijaros cómo se nos va a quedar. Nos va a quedar 1 partido 1,52 por 10 elevado a 11 menos 1, disculpa, al revés. Este es el perihelio. Volvemos para atrás. Esto es lo bueno de la tecnología, que podemos borrar rápido. Menos la del afelio. 1,52 por 10 elevado a 11. Muy bien. ¿Cuál es más grande? Fíjate, como están los valores en el denominador, ¿vale? Va a ser más grande el que tenga el denominador más pequeño. Por lo tanto, este es más grande. Y este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, menos este. Por lo tanto, en esta resta va a salir positiva. Por lo tanto, ya sabemos que la variación de energía potencial es positiva. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Ha ganado energía potencial o ha disminuido su energía potencial? Por cierto, chicos, me acabo de dar cuenta una cosa. Me he confundido. Es decir, el punto final no estaba en el afelio, era la del perihelio. Y esta era la del afelio. Por lo tanto, disculpad, hay que cambiarlo. Ahí está. Esta sería la del afelio. Esta es la del perihelio. Por lo tanto, estos datos hay que ponerlo al revés. Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver otra vez. Bien. Tenemos que la del afelio era 1,52 por 10 elevado a menos 11 y 1,57 por 10 elevado a 11. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Cómo va a ser la energía potencial? Como vemos que este es más grande, va a ser negativa. Por lo tanto, estamos diciendo que la energía potencial es negativa. Es negativa cuando se acerca. ¿Se ha acercado, en nuestro caso, el planeta o se ha alejado del Sol? Se ha acercado, por lo tanto, lo ha acercado el Sol. Por lo tanto, es verdad, es cierto, ha habido una disminución de energía potencial. Y como la energía potencial es negativa, el trabajo va a ser positivo, como vemos en esta ecuación de aquí. Muy bien. Genial, perfecto. Pues ya simplemente tendríamos que calcular. Tengo aquí los cálculos hechos aparte y vemos que la energía potencial inicial, que es cuando está en el afelio, da un resultado de menos 5,21 por 10 elevado a 33 julios, energía en julios, y la energía potencial final nos da un valor de menos 5,39 por 10 elevado a 33 julios. Al hacer la diferencia, bien, la final menos la inicial, vemos que la variación de energía potencial tiene un valor de, a ver, déjame un momentito ver, menos 1,77 por 10 elevado a 32 julios. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que ha hecho el Sol? Fácil. El trabajo que ha hecho el Sol, como es contrario a la variación de energía potencial, es más 1,77 por 10 elevado a 32 julios. Aquí la tenemos calculada. Como es lógico, es positiva, ¿por qué? Porque ha sido el Sol el que ha hecho el trabajo de acercar la Tierra. Muy bien, siempre que se acerca algo, hace el trabajo a Tierra, siempre que se aleja algo del Sol, el trabajo lo hace otra cosa, porque el Sol solo atrae. Bien, nos dice también, si la energía mecánica vale esto, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza la Tierra en su órbita, en ella? Bien, vamos a ver. Bien. Nos están dando el valor de la energía mecánica. La energía mecánica es de menos 2,65 por 10 elevado a 33. Menos 2,65 por 10 elevado a 33. Recordamos que la energía mecánica es constante. Y es la suma de energía cinética más energía potencial. Y nos está preguntando cuál es la velocidad
en la velocidad máxima que tiene. Aquí es la pregunta. Bien, si la energía mecánica es constante y vemos que la Tierra se acerca, se aleja, está variando su energía potencial. La energía potencial varía. Como esta es constante y la energía potencial varía, la energía cinética también tiene que variar, porque la suma de los dos tiene que mantenerse constante. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo la velocidad es máxima? La velocidad es máxima cuando la energía cinética es máxima. Recordamos que la relación entre ambas es que la energía cinética es 1/2 por la masa de lo que gira, en este caso la Tierra, por la velocidad al cuadrado. La energía cinética es máxima, ¿vale? Y entonces, claro, como son contrarias, como la energía mecánica es constante, si una aumenta la otra disminuye, que la energía cinética sea máxima implica que la energía potencial sea mínima. Al revés pasaría, si la energía cinética en su órbita es mínima, es porque su energía potencial es máxima, para compensar la subida, el aumento de una, la disminución de la otra. Por lo tanto, la pregunta sería hacerse, ¿en qué punto de la Tierra, en qué punto de la órbita, la energía potencial es mínima? Pues vemos nuestro dibujo y vemos, ¿cuándo es mínima? Como sabemos que la energía potencial depende del radio, es decir, de la distancia, vemos que es mínima, es más negativa, cuando la R es chica. Además, por lógica, cuanto más lejos está, más capacidad tiene de atraer al cuerpo, y cuanto más cerca está, ya ha utilizado esa energía, tiene menos energía. Por lo tanto, tiene menos energía potencial en el perihelio. En el perihelio tiene mínima energía potencial. Mínima. ¿Y cuándo es máxima? Cuando está más lejos, es decir, en el perihelio. Muy bien, en el afelio que diga. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la energía potencial en ese punto? Pues ya lo hemos calculado. La potencial mínima es la del perihelio. Y esta en concreta habíamos dicho que valía menos 5,39 por 10 elevado a 33 julios. Por lo tanto, sabiendo que la energía mecánica es la suma de ambas, simplemente tenemos que sustituir y obtener la energía cinética. Vale, con la energía potencial era menos 2,65 por 10 elevado a 33 es igual a la energía cinética más la energía potencial. Que vale, tiene ese valor de ahí, despejamos la energía potencial y obtendríamos que la energía cinética es, como pasamos al otro lado, sería menos, y en menos es más, 5,39 por 10 elevado a 33, menos 2,65 por 10 elevado a 33. Hacemos esta resta y vemos que la energía cinética máxima, que es cuando está en el perihelio, ¿vale? Es de, en concreto, si hacemos la resta, a ver un momentito, nos da que es de 2,74 por 10 elevado a 33 julios. ¿Lo veis? Ahí está, esa es su energía cinética. Y como la energía cinética se relaciona con la velocidad de esta manera, la masa de la Tierra por la velocidad al cuadrado, simplemente tendremos que despejar. Ok, despejando esta expresión, lo que obtenemos es que la velocidad al cuadrado pasamos el 2 al otro lado, es decir, tendríamos 2 veces la energía cinética partido la masa. Y para calcularla, para quitar el cuadrado, le hacemos la raíz, ¿ok? La energía cinética partido la masa. Si sustituimos aquí los valores, obtenemos que la velocidad es de 3,3 por 10 elevado a 4 metros partido segundo. Bien, como todo está en el sistema internacional, la velocidad nos la dará en el sistema internacional. Ya para terminar este ejercicio, concretar por qué es máxima. Recordamos que la velocidad orbital depende de lo cerca que esté del Sol. Recordar que cuanto más cerca, para que esté en órbita, tiene que acelerar, porque si no cae al Sol, se ha atraído. Y cuanto más lejos, necesita menos velocidad, porque la fuerza gravitatoria es menor. Por lo tanto, es lógico que la velocidad máxima sea cuando está más cerca, para que no sea absorbido por el Sol, y la velocidad mínima sea cuando más lejos está, en el afelio, ¿vale? Por eso hay que tener bien claros los conceptos, porque así podemos comprender si los resultados tienen lógica o no. Muy bien. Terminamos con este ejercicio y empezamos con el siguiente. Bien,
analizamos este problema. El problema es recordar que es movimiento ondulatorio. Vamos a leer. Dice así. La expresión matemática de una onda transversal que se propaga en sentido positivo, es decir, fíjate si dibujamos aquí el eje Y y el eje X, dice que se propaga en el sentido positivo, por lo tanto las oscilaciones se van a producir en esta dirección, por lo tanto la velocidad de propagación se produce en el eje positivo y el eje X. Nos dice que con una velocidad de propagación de 4/3 metros/segundo. Muy bien, el sistema internacional. Y nos dice que la ecuación de oscilación, la I, recordad que es, básicamente nos indica que es una ecuación de cómo vibra cada una de las partículas. ¿Según qué? Según la posición en la que se encuentre y el tiempo. Por lo tanto, nos dice que la expresión es la amplitud por el coseno de WT menos KX más el desfase inicial. El desfase inicial, lo único que recordar que es que a la hora de empezar el movimiento, pues empieza en este punto, o empieza más arriba o empieza más abajo, ¿vale? Depende de por dónde empiece, pues tiene un valor o tiene otro. Bien, continuamos. Dice, se sabe que en tiempo 1, fíjate, ya nos da un valor del tiempo, y la posición x1, pues x1, nos dice dos datos. Nos dice que la aceleración de vibración, ¿vale? No la aceleración de que acelera, no, la velocidad de propagación es constante. La aceleración de vibración, de oscilación, ¿vale? Entonces, la aceleración de oscilación es menos 32 pi al cuadrado centímetro partido segundo al cuadrado. Nos lo da en centímetros, no pasa nada. Mientras siempre utilicemos las mismas magnitudes, da igual cuál lo utilicemos. Ahora veremos cómo lo hacemos. Y dice que su desplazamiento a lo largo del eje Y, lo que están diciendo es la elongación, la Y, ¿vale? Desplazamiento se refiere a la elongación, no al desplazamiento horizontal, porque ya nos han dicho que el punto se encuentra en x igual a 1 en ese momento. Es de 2, más 2 centímetros. Ok, pues esto es lo que vale. En esta ecuación, para t1 y x1, y vale 2, y su aceleración vale esto. Muy bien. Nos dice otro dato. Si t es igual a 0 y x es igual a 0, nos dice que el desplazamiento es máximo de valor menos 2. Es decir, lo que nos están diciendo es que y es menos 2 y este es máximo. Uy, esto es importante, ¿eh? Ahora veremos por qué. Y nos preguntan A, la frecuencia angular, es decir, la W, y el número de onda, la K, y B, la amplitud y la fase inicial de la onda. Bien, en este ejercicio en concreto va a ser más fácil el B que el A. Y fíjate el por qué. Mira, siempre cuando utilicemos los datos vamos a utilizar estos de tiempo y espacio, los que te dan con 0. Siempre te van a dar uno de 0 para que la expresión se quede más sencilla, ¿vale? Fíjate, nos dice que para t0 y x0 y es igual a menos 2 y es máximo. Por lo tanto, fíjate, si utilizamos esta expresión, vamos a empezar por el B, ahora veréis el por qué, y es igual a, si el tiempo es 0, W por T es 0, y para x0, kx es 0, y nos queda el desfase inicial. Fíjate, lo que nos queda es el desfase inicial, eso sí, el coseno, disculpad. Bien, lo acerco. Entonces, la expresión para t0 y para x0 nos queda esto de aquí. Por lo tanto, y es igual a por el coseno del desfase inicial. Fíjate, nos dice que es máximo. Si es máximo, lo que nos están diciendo es que la amplitud es 2. Ya directamente es eso, porque la elongación, recordad que la I va entre valores de menos A y A, porque va oscilando entre esos dos valores, bien, entre su amplitud. Menos A y A. Se va moviendo hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la amplitud. Fíjate, ya tenemos este valor. Y ahora, ¿qué nos dice? Que este es la elongación en ese momento vale menos 2. Por lo tanto, si la amplitud es 2 y nos dice que la elongación es menos 2, ¿cuánto tiene que valer el coseno para que sea menos 2? Pues lógicamente un número que multiplicado por 2 de menos 2. Es decir, el coseno del desfase, el coseno tiene que valer menos 1. ¿Y para qué ángulo vale menos 1? Para 180 grados. Por lo tanto, fíjate
que ya lo hemos calculado. Es mejor ponerlo en radianes, ¿vale? En física siempre vamos a utilizar los radianes cuando hablamos de coseno, seno y tangente. Por lo tanto, es pi radianes. Recordad que 2pi es 360 grados y entonces la mitad, pues pi. Muy bien. Fíjate que el b ya lo hemos calculado así de rápido. Ahora vamos al a, que es el más complejo. Bien, vamos a ver qué sucede. En el a nos pide la frecuencia angular y el número de onda. Lo mejor es obtenerlo de aquí, de la expresión. Vamos a ver cómo podemos obtenerla. Nos dan, este dato ya lo hemos utilizado, pues nos queda este y este. Vamos a empezar por el más sencillo, la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es 4 partido 3, ¿no? Muy bien, 4 partido 3. Muy bien, metro partido segundo. Y sabemos, por lo que habíamos dicho antes, que la velocidad de propagación se definía como la longitud de onda partido el periodo o la velocidad angular, la frecuencia angular partido el número de onda. Por lo tanto, fíjate, ya tenemos una relación. Sabemos que la relación entre W y K es de 4 partido 3, pero ¿qué sucede? Que tenemos dos incógnitas. Dos incógnitas y una ecuación, por lo tanto, necesitamos otra ecuación. Y la vamos a obtener de este dato. En principio, vamos a ver. Bien, nos dice que para t y x1, la aceleración de vibración y la elongación vale 2. Bien, nos está dando un dato de aceleración. Por lo tanto, tenemos que obtener la ecuación de donde viene antes, ¿vale? Para saber de qué variable depende esa aceleración. Por lo tanto, sabemos que de la elongación podemos obtener la velocidad de vibración como la derivada de lo que varía su elongación respecto al tiempo, ¿vale? Recordad, la velocidad de lo que se desplaza entre el tiempo que lo hace. Pues aquí lo mismo. Y la aceleración no es otra cosa que lo que varía la velocidad entre el tiempo, en este caso la velocidad de vibración, ¿vale? Muy bien, pues vamos a tener esas dos expresiones. Si I es A por el coseno de WT menos KX más de fase inicial, sabemos que la velocidad es la derivada de I respecto al tiempo. Muy bien, la velocidad es la derivada de I respecto del tiempo. Muy bien. Y entonces, ¿cómo obtenemos esto? Bien, fácil. A es una constante, se está multiplicando. Por lo tanto, lo dejamos tal cual. Coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es el menos seno. Y dejamos todo lo de dentro. Tal cual. Muy bien. La derivada de una función compuesta era la derivada de esa función, el coseno por la derivada del coseno es el menos seno, y por la derivada de lo de dentro, eso sí, respecto del tiempo. ¿Cómo es la derivada respecto al tiempo? El tiempo es este. Para el tiempo, como solo depende del tiempo, todo esto es una constante, está sumando y restando, desaparece la derivada. ¿Cuál es la derivada de WT? W. Esto es como si te estuviera preguntando cuál es la derivada de 2x, ¿vale? Pues la derivada de 2x es 2, pues de WT es W. Despejando todo a un lado y dejando el seno al otro, se nos quedaría, despejando, posicionándolo, se nos quedaría A menos A por W por el seno de todo lo de dentro. Es decir, WT menos KX más de fase. Esta es la ecuación de la velocidad. ¿Y cómo es el de la aceleración? Pues bueno, el de la aceleración es derivando el de la velocidad, por lo tanto, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y tenemos que derivar esto de aquí. Por lo tanto, AW está multiplicando esos constantes, se dejan. Cuando está multiplicando una constante, se deja. Es cuando se suma, cuando desaparece. ¿Y cuál es la derivada del seno? El coseno. Pues el coseno de WT menos KX más tal. Recordad, es la derivada del seno por la derivada de lo de dentro. Por lo tanto, la derivada de lo de dentro, ¿qué es? Por lo mismo, como solo depende de t, ahí está, queremos calcular la derivada respecto del tiempo, la derivada de lo de dentro es w. Y se nos quedaría menos aw al cuadrado por el coseno de bla, bla, bla. Muy bien. Por lo tanto, ahora sí tenemos que la aceleración, que vale, a ver el valor, menos 32 pi al cuadrado, ¿vale? Es igual a menos a por w por el coseno. Muy bien, el coseno de para tiempo 1, recordad que esto es para tiempo 1 y x1, ¿ok? Por lo tanto, se nos queda w por t, w menos kx, x1, k, más el de fase inicial, que ya lo tenemos, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y nos da
también la elongación, la y. Por lo tanto, ponemos la ecuación de la y. Y es igual a, según pone aquí, 2. Es decir, está en su máximo. Ya sabemos, aunque no tendríamos por qué saberlo, sabemos que está en su máximo, la parte más alta de la vibración. Y esta y es igual a la expresión genérica que nos da, que es a por el coseno de wt, tal como t es 1, w, kx, que es k, más el desfase. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un sistema, fijaros. ¿Qué incógnita no sabemos? La a sí la sabemos, ¿vale? Porque la hemos calculado antes. ¿Qué nos queda? La w y la k son las incógnitas que no sabemos. Y tenemos dos ecuaciones, 1 y 2. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el coseno nos molesta a la hora de estudiar este sistema. Pero nos fijamos, y esto siempre va a pasar en estos problemas, así que este es un método que siempre vaya a poder utilizar, los cosenos son iguales. Como los cosenos iguales, y siempre van a suceder que los cosenos son iguales, ¿cómo podemos eliminarlo? Dividiendo la a entre la y, es decir, la aceleración entre la elongación, que esto sería menos 32 pi al cuadrado partido 2, y despejando todo esto, nos daría, poniendo esta otra parte de la igualdad, sería menos AW2 por el coseno de todo esto partido A por el coseno de todo lo de dentro, que como todo lo de dentro es lo mismo, ¡hala! Y finiquitado, cuando queremos hacerlo de algo y en ambas ecuaciones son iguales, las dividimos y las quitamos. Entonces, ¿cómo se nos queda la expresión? Se nos queda la expresión como menos 32 pi al cuadrado partido de 2. La a y la a, fíjate que también se nos va y nos queda solamente menos w al cuadrado. Menos y menos se nos van y para calcular la w simplemente aplicamos la raíz. Y la raíz de 32 pi al cuadrado partido 2. 32 entre 2 es 16, la raíz de 16 es 4 y la raíz de pi al cuadrado es pi. Por lo tanto, fíjate que lo que nos están diciendo es que en un segundo da 2 vueltas, porque hace un ángulo de 4pi. Ya hemos calculado la frecuencia angular. Entonces, ¿qué nos queda? Calcular la velocidad de propagación, que como ya sabemos cuál es la velocidad angular, simplemente tenemos que sustituir. Por lo tanto, la velocidad de propagación es 4 partido 3 metros por segundo, que es igual a, ¿en qué se mide la frecuencia angular? En radianes por segundo. 4pi radianes por segundo. Y aquí tenemos la k. Fíjate, directo y hecho. Por lo tanto, despejamos y obtenemos que es 4pi partido 4 partido 3, lo cual nos da 3pi. Este es el número de onda. ¿Qué número de onda? ¿En qué se medía? Sí, fíjate que al sustituir aquí metro partido segundo, radianes partido segundo, radian, es como realmente no se toma en cuenta, ¿vale? Simplemente una manera de quitarnos los ángulos. Bien, por lo tanto se nos queda segundo se nos tacha y nos quedaría metro menos 1. De todas formas, si no lo recordáis, recordad siempre que la constante es 2pi partido la longitud de onda. La longitud de onda, como se mide en metros, la k se mide en metros menos 1. ¿Ok? Pues ya está, ya hemos hecho este otro ejercicio. Vamos al siguiente. Bien, este problema vemos que es de campos magnéticos. Vamos a analizarlo. Dice dos hilos indefinidos, ¿bien? Dos hilos indefinidos paralelos al eje Z. ¿Vale? Aquí vemos el diagrama y X, por lo tanto sería el eje Z. Sería este y vemos que está orientado de esta manera. Fíjate, aquí nos están diciendo que la intensidad va hacia adentro y aquí la intensidad va hacia afuera. Este es el eje, en la dirección del eje positivo, en la dirección K, y este en la dirección negativa, en el otro lado del eje, menos K. Ok. Y dice, están recorridos por una intensidad de corriente I igual a 2. Es decir, nos están diciendo que la intensidad en ambos son iguales. Apuntamos el dato. Las intensidades son iguales. De 2 a amperios. Muy bien. Dice, uno de los hilos corta al plano XY en este punto 0A. 0A está hablando de este. Entonces vamos a llamarlo cable 1. Para saber la diferencia, para simplemente ver la diferencia entre un cable y otro. Y el otro está en 2A0, es decir, es este. Este va a ser el cable 2, como bien indica aquí.
y nos dice que A es 20 centímetros. Siempre intentamos tener la cosa en el sistema en la variable del sistema internacional. Por lo tanto, esto es 0,2 metros. Pasando a metros y nos quitamos de complicaciones. Dice así. A. Calcula el campo magnético creado por ambos hilos en el sistema el origen de ordenadas. Bien. Por lo tanto, nos están preguntando si dibujamos otra vez esto de aquí. Un cable está aquí, el otro cable está aquí. Esto mide 2A, por lo tanto 0,4 metros, y esto de aquí mide 0,2. Ok. Y nos está pidiendo que calculemos el campo magnético generado por ambos en este punto, el campo magnético total. Muy bien. Campo magnético generado por 1 y el campo magnético generado por 2. ¿Cómo hacemos esto? Bien, antes de empezar tenemos que saber cómo funciona el campo magnético en un hilo. Si nosotros tenemos un hilo conductor, recordar, y la intensidad va hacia arriba, recordar que el campo magnético se genera por el movimiento de las partículas. Por lo tanto, si va hacia arriba, genera un campo magnético a su alrededor. Regla de mano derecha, apuntamos el dedo gordo hacia donde va la intensidad y giramos. Si hacemos ese movimiento, vemos que el campo magnético va en este sentido. ¿Lo veis? Ahí está. Siempre que la intensidad vaya así, ¿vale? Este sería el campo magnético que genera un cable a su alrededor. ¿Cómo era la fórmula del campo magnético? La fórmula del campo magnético era la permeabilidad magnética por la intensidad del cable partido 2πd. ¿Y D qué era? D simplemente es la distancia del punto donde queremos calcular la intensidad del campo magnético, la distancia que tiene ese punto del cable. ¿Ok? Perfecto. Vamos a estudiar entonces qué sucede con nuestros dos cables, el 1 y el 2. Dice que en el 1 la intensidad va hacia adentro, es decir, atravesando nuestra pantalla, y en el 2 va hacia afuera. Pues utilizamos la regla para saber la orientación del campo magnético. En el caso de 1, ¿qué sucede? En el caso de 1, como va hacia adentro, utilizamos el giro, vemos que va en sentido horario, ¿ves? Va así. En cambio el otro, si va hacia afuera, vemos que va en este sentido, por lo tanto, va así, de esta manera. Va girando así. Muy bien. ¿Cuál es lo importante en este esquema? En este esquema, lo importante es saber, ¿vale? ¿Y hacia dónde apunta el campo magnético, cada uno de los dos campos magnéticos? Recordar que el campo magnético total, simplemente, como las fuerzas, como los campos, todos, cumple el principio de superposición, que es la suma de cada uno de los campos al que está sometido. Ese punto. Por lo tanto, ¿hacia dónde apunta? Eso es lo importante. Pues hacia dónde apunta, hacemos otro dibujo. Al final, lo importante en estos problemas es hacer dibujo, pero vamos, más que nada. Bien, y vemos que, ahí está, en este punto tiene esta orientación. Por lo tanto, en este punto de aquí, ¿hacia dónde va a apuntar? Fijaros que gira hacia aquí, ¿ves? El campo generado por el 1 va a apuntar en esta dirección, ¿lo veis? Va girando así, y llega y apunta hacia la izquierda, hacia el lado negativo del eje X. Y este de aquí, como habíamos dicho, giraba así. Por lo tanto, en este punto gira, va hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético generado por 2 es este, y el campo magnético generado por 1 en ese punto tiene esta componente. Vemos que tienen direcciones totalmente contrarias. El 1, ¿hacia dónde va? Si este es el eje X y este el eje Y. Pues vemos que, ahí está, que el campo 1, un momentito, ahí está, aquí mejor. El campo 1 tiene una dirección, ¿vale? El módulo, tenemos que calcularlo, tiene una dirección de menos I en el sentido negativo del eje X. Y B2, ahí tiene una componente ¿qué? Componente I, dirección I, sentido negativo, por lo tanto una componente menos J. Aquí no hay que, ya está puestos directamente en la componente IJ, si no tuviéramos que descomponerlos, si el campo tuviera otra dirección, ¿vale? Como está, apunta en direcciones totalmente contrarias, básicamente el campo total, ¿qué va a ser? Pues va a tener una componente en I, provocada por el 1, ahí lo tenemos, menos I, y va a tener una componente J, creada por el 2, menos B2 de J. Ya está.
¿Qué nos falta por calcular? El valor del módulo, es decir, el módulo de B1 y el módulo de B2. Como hemos visto aquí, el módulo depende de la distancia. Vamos a calcularla. ¿Cuál es la distancia que hay del 1 a ese punto? Pues ya nos habían dicho, era A, que era 0,2. Pues ya está. B1 es la impermeabilidad magnética por la intensidad, que la intensidad era de 2 amperios, partido 2pi por esa distancia. ¿Esa distancia cuánto es? De 0,2. Bien, simplemente calculamos eso y nos queda, yo lo tengo aquí al lado para hacerlo más sencillo, vemos que nos da el valor de 2 por 10 elevado a menos 6. Muy bien. Y B2. Pues B2 lo ponemos y claro, ¿qué es lo que diferencia? ¿Cuál es la distancia de este 2 a este punto que es el que nos está pidiendo? Pues la distancia que hay de ese cable aquí es de 2A, es decir, 0,4. Por tanto, 2pi por 0,4. Bien, y este tiene un valor, lógicamente, como este es el doble que este, va a ser la mitad. Por lo tanto, es 1 por 10 elevado a menos 6. De todas formas, ponéis los valores y os va a dar seguro bien. ¿Ok? ¿En qué se miden los campos? En teslas. Ok, por lo tanto, ¿cuál es el campo total? Pues el campo total es la suma de ambas, por lo tanto, se nos queda que el campo total es menos 2 por 10 elevado a menos 6 en I menos 1 por 10 menos 6 en J. Recordad que el menos no tiene sentido decir que un campo es negativo, sino la negación va acompañada, es decir, el símbolo negativo va acompañada de la dirección. Nos están diciendo que va en el sentido contrario del eje X y el sentido contrario del eje Y. ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, la primera pregunta ya la tenemos hecha. Y ahora nos están preguntando, ¿cuál es la fuerza magnética que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2? Bien, para eso siempre es bueno hacer otro dibujo. Bien, tenemos dos cables. Cable 1, cable 2. Y están separados en la distancia, eso ya veremos cómo lo calculamos. Pero lo importante, hay que intentar hacer un dibujo lo más sencillo posible, pues si no se complica la cosa. Muy bien. Y entonces nos están preguntando qué fuerza ejerce el 1 sobre el 2. Bien, vale. ¿Cómo calculamos esta fuerza? Bien, vemos que el hilo, si la intensidad iba hacia aquí, el otro tenía el sentido, la intensidad iba en el sentido contrario. Bien, por lo tanto, nos están preguntando sobre la fuerza que ejerce 1 sobre 2. ¿Cómo sería la ecuación de la fuerza? Pues la ecuación de la fuerza que ejerce un hilo sobre el otro sabemos que es esta. La fuerza va a ir determinada por la intensidad del cable 2, es decir, cuanta más corriente pasa por el 2, más fuerza ejerce el hilo 1, que no sabemos si la aleja o la acerca. Eso lo vamos a ver ahora. Bien. Estaba calculada por el campo que ejerce una, porque recordar que si hace una fuerza 1 sobre 2, se debe al campo magnético del 1, ¿vale? Que afecta a la intensidad de 2. Por el hilo de corriente de 1, que es el hilo la longitud de 2, es decir, esta longitud. ¿Ok? Por lo tanto, vemos que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a depender del campo magnético de 1 y de las propiedades del segundo cable. Esto siempre va a ser así. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, claro, este producto vectorial, regla de la mano derecha, B1, ¿hacia dónde va? Pues B1, si vemos que la intensidad va en este sentido, vemos que donde está el cable, ahí está, regla de la mano derecha, y esto va hacia adentro, por lo tanto, el campo magnético va hacia la pantalla. Pues si hacemos va hacia la pantalla y L2 es la dirección en la que va la intensidad, ¿ok? Pues entonces L2 va hacia abajo. Recordamos, campo magnético, ¿vale? La intensidad va hacia abajo, por lo tanto, la fuerza, ¿vale? El producto vectorial va a ir en este sentido. De esta forma podríamos hacer ese análisis vectorial simplemente haciendo el sistema el eje de referencia. Sistema de referencia Y, X, Z. Diríamos entonces que el campo de 1 va en la parte contraria de Z, es decir, tiene componente menos K, y el hilo conductor tiene componente sentido contrario del eje Y, es decir,
menos j. Si hiciéramos el producto vectorial de menos j por menos k por menos j, los que nos daría sería i. Por eso decimos que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es para alejarla, fuerza de 1 sobre 2. De todas formas, no nos piden que indiquemos hacia dónde va o hacia dónde viene, es decir, hacia dónde apunta la fuerza, solo nos piden el valor, ¿vale? Pero bueno, un análisis extra. Bien, cuando las corrientes van en sentido contrarias, se repelen. Cuando van en el mismo sentido, siempre se acerca. La fuerza es atractiva y esto va a pasar siempre, ¿vale? Se puede hacer el estudio vectorial, pero esto siempre va a pasar así. Misma intensidad, se une. Intensidades contrarias, se repelen. Bien, vamos a calcular ahora cuánto vale. Nos pide en concreto el valor de la fuerza por longitud, partido la longitud de cable, ¿vale? Pues ya está. Esto es la fuerza de 1 sobre 2 partido la longitud de cable del 2. ¿Qué hacemos? Bien, sabemos que estos son perpendiculares, ya lo sabemos. Por lo tanto, sería la intensidad de 2 por V1 por, disculpa, la fuerza por L2. Como nos pide por longitud de cable, lo único que tenemos que hacer es pasarla dividiendo. Fuerza por cada unidad de longitud de cable. Por lo tanto, fuerza por cada longitud de cable. Siempre que te piden fuerza, suelen pedirte de esto, porque si no te tendrían que decir lo largo que es el cable. Y vemos que el resultado es la intensidad por el campo magnético de 1. La intensidad ya la tenemos, que es 2 amperios. Pero ¿y el campo magnético que hace 1 sobre el cable 2? Pues como hemos utilizado la fórmula de antes, es lo mismo de antes. Es decir, el campo magnético 1 es la impermeabilidad magnética por su intensidad, que es 2 amperios, partido 2pi d. ¿Qué nos falta? La distancia. Fíjate, esa distancia que habíamos dicho antes. ¿Cuál es la distancia entre los dos cables? Pues vamos a tener que hacer un poco de trigonometría, ¿vale? Lo voy a hacer aquí. Y bien, si tenemos un cable aquí y otro cable aquí, muy bien, y esto mide 0,4 y esto es 0,2, ¿cómo medimos cuánto es esta distancia? Tenemos un triángulo, tenemos dos lados, nos falta el otro. Pitágoras. Pues utilizando Pitágoras, calculamos que d al cuadrado es 0,2 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Calculando eso y haciendo la raíz a d, obtenemos que esa distancia es de aproximadamente 0,5 metros. Es 0,48, pero es 0,5 metros. Muy bien. Por lo tanto, ya lo tenemos, fíjate, ya lo tenemos todo. Impermeabilidad magnética por 2 amperios, 2pi y la D en metros, que es 0,5. Sustituyendo la impermeabilidad magnética, nos daría que el campo magnético es de 8 por 10 elevado a menos 7. 8 por 10 elevado a menos 7 teslas. ¿Cuánto va a ser la fuerza? Pues simplemente sustituyendo, vemos que la fuerza partido de longitud de hilo nos quedaría como 1,6 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué magnitud de? La fuerza en newton, la longitud en metros. Newton partido metro. ¿Bien, chicos? Genial. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, cuarto ejercicio. Recordad, ya nos quedan solo 2 ejercicios. Está siendo duro, ¿no? Nada, esto tranquilamente, con buena letra y despacio, se hace todo. Bien, dice así. Se sitúa un objeto a la izquierda de una lente convergente, por lo tanto es un problema de lentes delgadas. Lentes delgadas, en concreto es una lente convergente. ¿Por qué se llama convergente? Porque la propiedad que tiene es que cuando hay un objeto muy alejado, lo que hace es converger los rayos de luz. En cambio, si fuera divergente, cuando el objeto está alejado, diverge los rayos de luz. Ya lo veremos en este problema, porque creo que por aquí van los tiros. Dice, colocado verticalmente sobre el eje óptico. Determine el aumento lateral de la imagen y realice el correspondiente trazado de rayos para la formación de la imagen dependiendo del objeto. Nos están preguntando que calculemos su posición, el aumento lateral. Ya está simplemente el aumento lateral de la imagen. ¿Ok? Muy bien. Para 2 casos distintos. Muy bien. Vamos a ver. Caso A. Dice, cuando la distancia del objeto, distancia a objeto,
es un tercio de la distancia focal. Muy bien. Vamos a ver. Bien, vamos a hacer este problema de dos maneras, ¿vale? Porque nos preguntan que lo calculemos y después que hagamos el trazado. Por lo tanto, está la parte de cálculo y la parte de dibujo. Bien. Antes de nada hay que darle letra a cada uno de los datos que nos están dando. Bien. La distancia del objeto. La distancia del objeto se describía como S. Bien. En un sistema de trazado recordábamos que las distancias a la izquierda de nuestro sistema óptico, es decir, la lente, era negativa y a la derecha era positiva. Como el objeto siempre se sitúa a la izquierda, esta S es negativa. Y la distancia focal. Distancia focal, ok, por lo tanto la distancia focal es la F. Por lo tanto, nos están diciendo que S es un tercio de F. F, lógicamente, también es negativa, porque está a la izquierda. En cambio, la distancia focal imagen, ¿vale? El foco imagen es positiva porque está a la derecha. En el caso de la lente convergente, recordad que en la lente divergente pasa al revés. Bien, ¿cómo calculamos el aumento que se produce? Bien, nos está diciendo que la distancia del objeto es un tercio de la distancia focal. Vamos a hacer un diagrama, que es el que vamos a utilizar después, y así al menos ya lo tenemos visualmente establecido. Bien, dibujamos nuestro eje óptico, donde vamos a hacer el problema. Vamos a dibujar nuestra lente convergente. Bien, y como nos dice que el objeto está a un tercio de la distancia focal, vamos a alejarla un poco, ¿vale? La distancia focal. Por lo tanto, la distancia focal, por ejemplo, va a estar aquí. Espera, un momentito. Aquí va a estar. Muy bien. Genial. Aquí va a estar nuestra distancia focal. Y si cogemos y queremos hacer un tercio, lo que hacemos es, a ver, un tercio estaría aproximadamente por aquí. Si esto es la mitad, un tercio por aquí. Muy bien. ¿Ve? Ahí, este y este. Aquí está nuestro objeto. A un tercio de la distancia focal. Ahí lo tenemos. S y F. Distancia focal. Muy bien. ¿Qué ecuaciones tenemos que tener en cuenta? Bien. Tenemos que tener en cuenta siempre las lentes delgadas, que el foco, la distancia focal es igual a la distancia focal imagen. Solo que el signo contrario porque se encuentra en uno a la izquierda y el otro a la derecha. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que ya sabemos que se encuentra al otro lado justamente. Por lo tanto, ahí está, lo ponemos y vemos que está aquí. Muy bien. Aquí está nuestro foco imagen. Por lo tanto, fíjate que vamos a expresar las ecuaciones necesarias. Sabemos que el foco objeto es igual al foco imagen de signo contrario. Sabemos que el aumento lateral es la diferencia de tamaño, es decir, si el objeto tiene este tamaño, ¿vale? Tendríamos que ver el tamaño que tiene el objeto imagen. Este es el tamaño del objeto imagen y este tamaño del objeto. Este es el aumento. Y esto coincide con las distancias a las que se encuentra respecto a nuestro sistema óptico. Por lo tanto, S' partido de S. ¿Ok? Bien. Esta es una ecuación que tenemos que utilizar. ¿Cuál es la otra ecuación que tenemos que utilizar? La de las lentes delgadas, que es esta de aquí. 1 partido la distancia focal es igual a 1 partido la distancia a la imagen menos la distancia al objeto. Muy bien. Nos están diciendo que S es un tercio de la distancia focal. Claro, aquí lo que tenemos son dos incógnitas, porque claro, lo que queremos saber es respecto a la distancia focal, ¿vale? Entonces tenemos S' y S. Pues vamos a dejarlo siempre respecto a la variable F focal, por lo tanto vamos a cambiar el foco por el foco imagen. Por lo tanto, como es la misma pero contraria, de distintos signos, el objeto se encuentra a menos un tercio del foco imagen. Ok, sustituimos aquí. Y lo que nos daría es que el foco imagen es igual a 1 partido S' menos 1 partido S. Y S que es 1 partido 3 foco imagen. Como es 1 partido 3, el 3 va arriba
Y lo que nos quedaría sería foco imagen es 1 partido de S', menos 3 foco imagen. Fíjate, así ya tenemos solamente la distancia imagen, que es lo que queremos obtener en función del foco imagen. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es despejar los focos imagen a un lado y la otra al otro. Muy bien. Por lo tanto, 1 partido foco imagen es igual a 1, como esto es negativo. Bueno, disculpa, me he confundido, Disculpa, me he equivocado. Porque era 1 partido de S y esto era menos. S era menos, entonces menos y menos es más. Ahí está, ya decía yo. Bien, y esto es 1 partido de S' más 3 partido de F', y ahora si lo despejamos, esto sería 1 F' menos 3 F' igual a 1 partido S'. Muy bien. Fíjate, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Pues mira, para eso vamos a convertir esto en una sola fracción y así podemos darle la vuelta a ambos. Y la igualdad sigue invariante. Bien, como el denominador es el mismo, restamos los numeradores y nos quedaría que menos 2 partido la distancia focal es igual a 1 partido S'. Le damos la vuelta, al final son 2 fracciones, y damos la vuelta de las fracciones, nos da igual, y nos queda que la distancia focal partido de 2 negativo es igual a S'. ¿Qué nos está diciendo con este resultado? Nos está diciendo, primero, que S' es negativo. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra en estos sistemas ópticos? A la izquierda. Y nos dice que está a la mitad del foco, de la distancia focal. Por lo tanto, si este es el foco, aquí está la imagen. Como está a la izquierda, ya sabemos que nuestro objeto estaba aquí. Por lo tanto, la imagen, aunque no nos lo pidan, la imagen es virtual. ¿Por qué? Porque no puede estar en el mismo lado que el objeto. Lógicamente, la imagen se produce una vez atraviese los rayos de luz la lente. Pero en este caso se produce detrás, por eso es virtual, no es una imagen real. Y ahora vamos a comprobarlo con el trazado de rayos. Bien, para el trazado de rayos siempre utilizamos 2 rayos concretos, que es el rayo que llega al sistema óptico paralelo al eje, ahí está, si llega paralelo al eje, ¿qué va a pasar? Que pasa por el foco imagen. Por lo tanto, hacemos que el rayo pase por el foco imagen. Y después tenemos otro rayo, que era todo aquel rayo que pase por el foco, ¿lo ves? Por el foco, ahí está. Tened cuidado con esto porque suele pasar, suele salirte del dibujo. Todo rayo que sale del foco sale paralelo, ¿ok? Por eso es la definición de foco, porque todo aquel rayo que llegue paralelo al sistema óptico pasa por el foco. Claro, la cuestión es, fíjate, estos son nuestros rayos. Vemos que están convergiendo, están cortando, no cortan. Entonces, claro, no producen una imagen real. ¿Cómo podemos saber dónde se produce ahora la imagen? Pues si nosotros colocáramos aquí nuestro ojo es capaz de detectar de dónde viene ese rayo. Por lo tanto, vamos a ver la prolongación de esos rayos. Entonces, si hacemos esa prolongación, lo que vemos es que con otro color, si hacemos la prolongación, ahí está, de una y de otra, un momentito, ahí está. Vemos que la prolongación corta aquí, es decir, nuestro ojo detecta que lo corta aquí. ¿Veis, chicos? Por lo tanto, vemos que, fíjate, se produce exactamente la imagen, se va a producir aquí. ¿Lo veis, chicos? Detrás. Más o menos, al final el trazado de rayos no es exacto, pero más o menos vemos que se encuentra la imagen a la mitad del foco, como hemos obtenido en este resultado de aquí, ¿lo ves? Que se encontraba aquí. Y vemos que es una imagen virtual, la imagen es virtual, es aumentada o reducida. Aumentada vemos que es más grande, aumentada, y vemos que es derecha. Bien, ¿cuánto aumenta? Que es lo que nos preguntan. Pues fíjate, si ya sabemos S', sabemos S, simplemente tenemos que despejar. Bien, el aumento sería, y disculpad que os lo acerco un momentillo, el aumento sería de S' es menos
f' partido 2 y S habíamos dicho que era menos un tercio de f'. Menos un tercio de f'. Por lo tanto, f' y f' se nos va, menos y menos también, y nos queda que esto es 3 partido 2. Por lo tanto, lo que nos dice que la imagen es aumentada, como hemos tenido en el trazado de rayo. Imagen aumentada. ¿Lo veis? Ahí está. Mide 1,5 más grande que el otro. Más o menos lo hemos tenido. Si esto midiera 2, ¿vale? Esto mide 3. Más o menos se ha obtenido. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora entonces el otro caso. Un momentillo. Cala de tiempo. Vamos a crear aquí una nueva. Ok. Genial. Para el segundo problema nos dice una distancia, ahora el objeto está a una distancia de 3 veces la distancia focal de la lente. Muy bien, la distancia está 3 veces la distancia focal de la lente. Ahí está. Bien, por lo tanto ahora para el apartado B, S dice que está 3 veces a la focal. Bien. Bien, vamos a calcular esto. Hacemos exactamente el mismo procedimiento de cálculo. Bien, como el aumento es S' partido S, tenemos que calcular ahora S'. ¿Cómo calculamos S'? Con esto de aquí. La ecuación de las lentes delgadas. Ok. Bien, como sabemos, no queremos en función de F' y de F, lo queremos en función de la misma, para que aquí se nos vaya y poder calcularla. Por lo tanto, como sabemos que F y F' valen lo mismo, pero si no contrario, S se encuentra a menos 3 la distancia del foco imagen. Sustituyéndolo aquí, obtenemos lo siguiente. 1 partido foco imagen es igual a 1 partido S', que es lo que queremos calcular, menos 1 partido menos 3 foco imagen. Hacemos lo mismo, despejamos al otro lado. Ahí están. Esto es menos y menos más, al pasar al otro lado se queda como menos, 3f' es igual a 1 partido S'. Hacemos, ahora sí tenemos que hacer el mínimo común denominador, ¿vale? F' y 3f' es como 6x y 3x. ¿Cuál es el denominador común? 3x, por 3f'. Como cambiamos el denominador por 3, el numerador también por 3. 1 por 3, 3. Menos 1 es igual a 1 partido S'. Haciendo la resta nos queda que es 2, 3f', 1 partido S', y así, como tenemos una fracción igual a otra fracción, le damos la vuelta. Aquí no podemos hacer porque son dos fracciones, no podemos darle la vuelta. Tenemos que tener una fracción y una fracción. Lo que nos queda es 3 partido 2, el foco imagen, es igual a S'. Fijaros. Entonces S' se encuentra a una distancia de 1,5 del foco imagen. ¿Vale? Ahora veremos el trazado de rayos, si es cierto o no. Espero que sí. A ver, el aumento, entonces, es S' partido S, S' es 3 partido 2 del foco imagen, y S es 3 menos 3, recuerdo yo, porque, claro, si lo ponemos en función del foco imagen, es menos 3, foco imagen, foco imagen, ¿y qué nos da? Nos da que el 3 y el 3 se nos va, que nos queda que es menos 1 medios. Fíjate lo que nos dice. El menos nos dice si en la orientación, si está de derecha o está al revés. Por lo tanto, está la imagen invertida. Y ¿ha aumentado o ha disminuido? Al ser 0,5, lo que nos indica es que ha disminuido. Disminuido. Claro, eso sí, ¿es real o es imaginaria? Fíjate, ¿dónde S es positiva o es negativa? Pues como el foco imagen es positivo, entonces donde se encuentra el objeto va a ser positivo. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que si este es el foco imagen, el objeto se va a producir aquí. Por lo tanto, si la imagen, si el objeto está aquí y la imagen está aquí, la imagen es real, porque está en el otro lado del sistema óptico. Por lo tanto, la imagen es invertida, disminuida, y según el signo de la S' ya sabemos que es real. Es una imagen real. Es decir, los rayos convergen. Vamos a verlo en el dibujo. Bien, hacemos otra vez este eje óptico. Hacemos otra vez, básicamente, nuestra lente delgada con sus flechitas
que indique que es una lente convergente y dibujamos nuestro punto focal. Vamos a ver. Si vamos a dibujarlo, ahora sí nos dice que ese está a 3 veces el foco. Por lo tanto no podemos hacer el foco muy alejado. Vamos a hacerlo aquí. El foco está aquí. Muy bien. Vamos a utilizar la regla mejor. Aquí lo tenemos. Bien. Esta y esta. Bien. Si esta es la distancia focal, esto sería el doble. Y esto sería el triple. Ahí está. Aquí está nuestro objeto. Con un cierto tamaño. El tamaño lo podemos inventar. Pero aquí está nuestro objeto. Y el foco imagen, dibujamos siempre recordar el foco y el foco imagen. El foco imagen se encuentra aquí. A la misma distancia, pero en el otro lado. Foco imagen. Por lo tanto, trazado de rayos. Lo de siempre. Cogemos que sea paralelo al eje óptico. ¿Vale? Trazamos ese rayo y sabemos que va a cortar el foco imagen. Cortamos el foco imagen. Muy bien. Y ahora, el otro rayo. El otro rayo utilizamos el foco. Pues vale, trazamos que va hacia el foco. Un momentito, ahí está. Va hacia el foco y como pasa por el foco, sale paralelo. Vamos a verlo. Vamos a ver, paralelo. Ahí está. Muy bien. Y, tachán, ¿han cortado los rayos? ¿Han convergido? Sí han convergido. Por lo tanto, aquí es donde se produce nuestra imagen. Nuestra imagen, que por cierto, fijaros, ya nos sale que es más pequeña. En concreto nos decía que era la mitad, más o menos, fíjate que se ha cumplido. Se produce a una distancia de 3 partido 2 del foco imagen, es decir, un poquito más, 3 partido 2 del foco imagen, lo cual es cierto. Y hemos tenido que estar invertida. Por lo tanto, el problema está hecho y no ha dado correctamente. Y este es el tamaño que tiene. Bueno, ahora sí, al último problema. Bien, último ejercicio para terminar nuestro examen. Bien, dice así. Al iluminar una superficie metálica con un haz de luz de 120 nanómetros de longitud de onda, se emiten electrones que son frenados por un potencial de 7,2. Dice, cuando el mismo metal se ilumina con esta frecuencia, el potencial de frenado para frenarlo es 3,8. Y nos pide la constante de Planck y aparte que calculemos el trabajo de extracción en electronvoltios y la frecuencia umbral. Bien. Este problema es sencillo, pero tenemos que saber qué sucede. Bien, lo que está sucediendo es que, como decía Einstein, cuando nosotros iluminamos un metal, ¿ok?, con un fotón energético, cuando tiene la suficiente energía, este electrón es expulsado, ¿ok? Muy bien. Entonces, claro, nosotros para medirlo lo metemos en una caja, vamos a decir caja, pero realmente una campana de vacío, que está sometida a un campo eléctrico contrario. ¿Para qué? Para frenarlo, porque lo que hacemos es que tenemos aquí una pantalla que se ilumina y llega con cierta energía. Y lo que vamos haciendo es aumentar este campo magnético para que coja y vaya frenando nuestro electrón, ¿vale? Va frenando y calculamos ese campo magnético justo para que llegue y nos ilumine. ¿Vale? Es el fenómeno, pero el fenómeno importante es este. Entonces, claro, recordad, tiene que tener energía suficiente. ¿Eso qué significa? Que tiene una energía umbral. Lo que nos dice, ¿vale? Por la cuantización y tal, es decir, tenemos un átomo, que es el metal, y tiene unos electrones. Para pulsar esos electrones necesitamos una energía concreta, cuantificada, ¿vale? Porque la energía está cuantificada, según el modelo de átomo de Bohr. Entonces, necesitamos una energía mínima para expulsarlo, porque si le damos una energía menor a esa energía mínima, lo que hace el electrón es y vuelve, nunca se va. Entonces, claro, a esa energía es la que llamamos energía umbral, como energía mínima para poder expulsar el electrón del metal. Por lo tanto, esa energía umbral es la energía mínima del fotón, la energía mínima que tiene que tener el fotón. Y ya sabemos que la energía de los fotones es la constante de Planck por la frecuencia a la que oscila. Por lo tanto,
decimos que la energía umbral es la constante de Planck por la frecuencia umbral. Fíjate, esto es lo que nos pregunta el segundo apartado, el apartado B, la frecuencia umbral. Bien. ¿Qué es la energía umbral? Esto es el trabajo de extracción, porque es la energía que tenemos que aportarle justa para extraerla. Segunda cosa que nos pregunta en el apartado B. Así que fíjate, simplemente de entender el fenómeno podemos sacar el apartado B. Bien. Ahora bien, no hablan de energía potencial, es decir, del potencial. ¿Qué tiene que ver aquí el potencial? Por lo que hemos dicho. Mira, ¿qué fenómeno sucede aquí? Lo que sucede aquí es que el electrón es expulsado con una energía, ¿vale? Es decir, le damos una energía con el fotón, ¿vale? Es decir, le aportamos una energía del fotón y esa energía del fotón se invierte en extraer el electrón, es decir, la energía de extracción, y la que sobra, es decir, si tiene el fotón 5 julios y solo se necesita 2 para extraerlo, nos quedan 3. El resto de energía que le sucede en forma de energía cinética del electrón. ¿Ok? Muy bien, aquí lo tenemos. Energía cinética del electrón. Pero claro, potencial de frenado. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que al meterlo en esta campana, el electrón va en este movimiento. Y el potencial de frenado es la energía necesaria que tenemos que quitarle al electrón para que no llegue a tocar esta parte. Bien, claro, lo hace en función de un campo magnético, ¿vale? Entonces, ¿cómo elimina esa energía? ¿Cómo contrarresta esa energía? Sencillo. ¿Cómo quitamos energía cinética? Con energía potencial. Pues entonces lo que hacemos es que la energía cinética del electrón tiene que ser igual a la energía potencial generada por el campo magnético para frenarla, para quitarle esa energía, para ir frenándola. Igual a la energía potencial eléctrica. Y como sabemos que la energía potencial eléctrica era la carga que tenía por el potencial, entonces a este potencial, el potencial necesario para frenar, para quitar la energía cinética, es lo que llamamos nosotros potencial de frenado. Por lo tanto, decimos que la energía cinética es igual a la carga de ese electrón por el potencial que necesitamos para frenarlo. ¿Lo ves? Este es lo que significa el enunciado. Este es el potencial de frenado. Que no tiene nada que ver con el fenómeno, pero para poder nosotros medirlo y ver qué energía cinética tiene, lo único que podemos hacer es frenarlo. Entonces, ¿cómo lo frenamos? De esta manera. Entonces, ahora sí, podemos tener la ecuación de la energía del fotón en función de la energía que necesitamos extraerla y sustituimos la energía cinética por la energía necesaria aportada para frenarla, que es la carga del electrón por el potencial de frenado. Ok, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar. ¿Por qué? Vais a ver. Bien, vamos a poner los datos. Los datos que nos da es, tenemos en el primer experimento nos da que la longitud de onda es de 120 nanómetros. Ok. El fotón, es la longitud de onda del fotón, 120 nanómetros. Que en el sistema internacional el nanómetro es 10 elevado a menos 9. Por lo tanto, esto se nos quedaría 1,2 por 10 elevado a menos 7 metros. Muy bien. Y nos dice que para frenar el electrón que surge de este fotón, el potencial de frenado es de, 7,2 voltios. 7,2 voltios. Y en la segunda experiencia nos dice que la frecuencia es del fotón, claro, siempre el fotón es 1,67. 1,67 por, 10 elevado a 15. 10 elevado a 15 hercios. Muy bien. Perfecto. Y que el potencial de frenado es 3,8. Para frenar el electrón que surge de ese fotón. Potencial de frenado 3,8 voltios. Ok. Entonces, claro, ¿qué sucede en este fenómeno? Pues lo que hemos dicho, la energía del fotón se invierte en extraer el electrón del metal, que como depende del metal, este siempre vale lo mismo, es constante. ¿Ok? Dependiendo del metal, lógicamente. Más la energía cinética, que era el potencial de frenado. Ok, perfecto. Y aquí es la ecuación que tenemos que utilizar. En el primer caso, ¿qué sucede?
Recordamos que la energía del fotón, según la ley de Planck, es la constante de Planck por su frecuencia. Muy bien. ¿Cuál es la energía del fotón? Pues la constante de Planck por la frecuencia. Recordad que nos están preguntando sobre la constante de Planck. Calcular la constante de Planck. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué sucede? Aquí nos da la longitud de onda, no nos da la frecuencia. ¿Pero qué sucede? Que nosotros sabemos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, esto como vale 3,8 metros por segundo, si sabemos la longitud de onda, podemos calcular la frecuencia, ¿ok? Despejándola. Por lo tanto, de aquí podemos despejarla y dejarla de esta manera. ¿Lo veis, chicos? Muy bien. Y esto es igual al trabajo de extracción más Q por el potencial de frenado, que es 3,8 voltios. 3,8 voltios, no, 3,2 voltios. Muy bien. Fijaros bien, tenemos ya esos datos de ahí. Muy bien, sustituyéndolos, nos quedaría que esto es H, C es 3 por 10 elevado a 8, partido la longitud de onda. La longitud de onda es 1,2 por 10 elevado a menos 7 metros, todo en el sistema internacional. Es igual al trabajo de extracción por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por 7,2 voltios. Fíjate que para calcular la constante de Planck, lo único que nos falta es el trabajo de extracción, que no lo tenemos. Entonces tenemos una ecuación y dos incógnitas. Para eso utilizamos el segundo experimento. El segundo experimento tenemos lo mismo. La energía del fotón es el trabajo de extracción más la energía de frenado, que tenemos que aportarle para quitar la energía cinética. Por lo tanto, la constante de Planck por la frecuencia, que es 1,67 por 10 elevado a 15 hercios. Ok, que esto es igual al trabajo de extracción más la carga del electrón por el potencial de frenado, que es 3,8. Y fijaros lo que sucede. Ahora sí tenemos H y H, trabajo de extracción. Y aquí ya podemos hacer un sistema del que nos quedaría, si lo despejamos, que, a ver, un momentito, que lo he hecho aquí aparte. Al final de hacer un sistema tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Entonces, haciendo el sistema, nos daría el valor de H, que es H es igual a 6,55 por 10 elevado a menos 34 julio partido segundo. ¿Ok? Claro, como tenemos la H ya podemos calcular el trabajo de extracción, porque claro, de incógnita de ecuaciones y tal. De esa misma ecuación ya podemos calcular el apartado B, que es el trabajo de extracción, y nos pide la frecuencia umbral. El trabajo de extracción de ese mismo sistema, recordad que tenemos que hacer a partir de ese sistema, utilizando cualquiera de las dos ecuaciones, nos daría trabajo de extracción 3,03 electronvoltios. Y recuerda que el trabajo de extracción no es otra cosa que el fotón de mínima energía necesario para extraerlo. Por lo tanto, esto es igual a esa frecuencia mínima que tiene que tener el fotón para poder expulsar el electrón. Por lo tanto, de aquí, de esta expresión, podemos calcular la frecuencia umbral. Sabiendo que 3,03 es la energía que tiene que tener el fotón, electronvoltios, la constante de Planck que la hemos calculado, y despejando V sub 0 nos daría que esa frecuencia umbral es de 7,52 por 10 elevados a 14. Es una frecuencia en que se mide en hercios o en segundo elevado a menos 1. ¿Ok, chicos? Perfecto, espero que haya servido. Si tenéis dudas, en otros ejercicios del curso lo podréis ver, ¿vale? Bueno, ha sido un placer. Chao.